El Real Madrid de Xabi Alonso se desmorona en el Santiago Bernabéu contra un Celta de Vigo que supo exactamente dónde estaban las claves para desnudarlo futbolísticamente y para dejar a las claras todas las carencias que tiene el conjunto de Xabi Alonso. ¿De quién es la culpa? Del técnico Tolosarra, de los jugadores, un compendio un poco de todo. Vamos a meter el bisturí con Wisecout en ese Real Madrid 0, Celta de Vigo 2 para ver todo eso y mucho más y estudiar qué es lo que le pasa al Real Madrid, por qué ataca y por qué defiende mal. Vamos a ello. Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues vamos a meter el bisturí en esa derrota del Real Madrid en casa contra el Celta, contra un gran Celta que desnudó por completo futbolísticamente al Real Madrid de Xabi Alonso, y vamos a ver las claves de todo esto. Pero antes, ya sabéis que este tipo de vídeos los solemos hacer de la mano Julio y yo, o incluso él de manera individual cuando son grandes partidos de grandes equipos, pero tenemos al jefe todavía en fase de recuperación, ya ultimando. Tenéis por supuesto sus notas del partido y tendréis también los pronósticos esta noche de la Champions de martes y miércoles, y es que la razón precisamente de que no esté en este vídeo es para no forzar, porque como sabéis, en los grandes equipos, los grandes jugadores tienen que descansar para los momentos importantes, para que estén a tope en esos momentos, y esta semana evidentemente es uno de esos momentos importantes porque entre otros muchos partidos está ese partidazo en el Santiago Bernabéu que hará él desde el propio Santiago Bernabéu, que es una final no para el Real Madrid como tal, porque es verdad que en términos clasificatorios este formato de Champions te permite quizá tropezar contra el City y tener todavía opciones de meterte en el top 8, pero sí que es una final, parece a todas luces, para este hombre, para Xabi Alonso, que ayer volvió a ver cómo su equipo caía, y ya no solo caía, sino que caía con una sensación muy similar a las otras veces en las cuales ha tropezado esta temporada, los empates, por ejemplo, ante el Rayo, el partido del Elche, y una sensación de que el equipo no levanta cabeza al margen de chispazos, porque, ojo, porque el Real Madrid venía de jugar seguramente uno de sus mejores partidos de la temporada en San Mamés, pero ya dijimos en ese vídeo que era una mejoría real, sí, había mejorado bastante en muchas cosas, pero con un paréntesis. Y ese paréntesis era la presión alta del Athletic y el espacio, sobre todo, que dejaba a la espalda un equipo que no se cerraba atrás. Ese paréntesis es el paréntesis más importante que encontrábamos en esa mejoría, entre comillas, del Real Madrid. Y ayer el Celta entendió que en muchos momentos había que hacer todo lo contrario. Ahora vamos a ver de qué maneras, y de esa forma acabó desquiciando al Real Madrid y a Xabi Alonso, que vio cómo su equipo una vez más estaba sin soluciones. Hay una imagen que me parece bastante reveladora y bastante preocupante en clave Real Madrid, que es esta, la de Xabi Alonso abriendo los brazos y pidiendo una presión alta, que es algo que lleva pidiendo desde el mes de junio, desde que llegó en el Mundial de Clubes, y en la que el equipo ha involucionado, cosa que parece o que parecía prácticamente imposible si nos atenemos a la lógica, porque que un entrenador en diciembre vea cómo su equipo hace una presión alta peor que la que hacía en el Mundial de Clubes cuando apenas llevaba 2 semanas en el cargo, pues solo puede reflejar un síntoma de involución bastante evidente. ¿Cuáles son las claves de por qué esa presión no está bien ejecutada? ¿Por qué el Real Madrid se atasca ante bloques bajos de 5-4-1 y parece que el antídoto es tan sencillo como simplemente cerrar por dentro y ya está? Pues son muchas de las cosas que tenemos que ver y que estudiar en profundidad en este vídeo, porque obviamente hoy ha sido un día bastante caliente en redes sociales, todo el mundo hablando de posible destitución de Xabi Alonso, culpa de los jugadores, culpa del propio Xabi Alonso, pero hay que intentar analizar futbolísticamente por qué el Celta fue superior en muchos momentos al Real Madrid, no tanto con la pelota, no tanto con la presión, pero sí entendiendo en qué momentos salir, en qué momentos presionar en reinicios en bloque alto y sobre todo cómo cerrarle para cortocircuitarle por completo esa fase ofensiva que sigue siendo totalmente plana en el Real Madrid cuando no tiene espacios y cuando no está inspirado el genio de la lámpara, que es Kylian Mbappé. Cuando Kylian Mbappé no tiene el día o no tiene un día superlativo como tuvo en el partido de Bilbao, el Real Madrid está totalmente sin ideas, con un partido flojo de Jude Bellingham, flojo de Arda Güler, y en el que seguramente solo podemos rescatar la actuación buena de Tchouaméni, sobre todo a partir de la expulsión, donde el equipo crece contra toda lógica. Cuando te expulsan a un jugador, lo normal, y viendo cómo estaba el partido, era que el Real Madrid pues ya se hundiese. Ahí creció el equipo, lo cual pues también en sí mismo es un poco, bueno, pues un reflejo de la situación que vive el equipo, que hasta que no aprieta de verdad la situación, pues corren menos, y esto no es algo opinativo, es una realidad y luego lo vamos a ver en imágenes. Y el gran partido, por supuesto, del Celta y de Borja Iglesias, que hizo un partido espectacular
con la elástica no celeste, azul un poquito más oscuro en esta ocasión, pero siendo solución permanente para bajar al centro del campo a oxigenar, para cambiar la orientación del juego y sobre todo para generar ese desajuste entre la marca de central, sobre todo de Militao o de Rudiger cuando se lesionó Militao, y Tchouaméni. No sabían muy bien cuál de los dos tenía que salir cuando él bajaba a recibir. Vamos a meternos ya de lleno en lo que es el fútbol, en lo que es el juego como tal, en la fase defensiva y en la fase ofensiva y en los problemas que encontró el Real Madrid de Xabi Alonso en este contexto de partido. Empezamos por la fase defensiva. El Real Madrid formó con 5-3-2, 5 atrás, la manera de hacerle el espejo al Celta de Vigo, que juega con dos carriles amplios y profundos, con Mingueza y con Carreira. Aquí lo vamos a ver en imagen, como Federico Valverde cierra el costado derecho, mientras Fran García hace lo propio en el costado izquierdo. ¿Qué ocurre? Que por mucho que tú hagas un esquema espejo y estés nivelado en los costados, de hecho luego vamos a ver que el Celta prácticamente no ataca por bandas, el 100% de sus ataques que llegaban a buen puerto eran por el centro, y eso también denota la fragilidad defensiva de los centrocampistas del Real Madrid. Por mucho que hagas el espejo en los costados y que no te generen el 2 contra 1 por ahí, lo que no puede pasar es que si tienes dos delanteros arriba, prácticamente sean meros espectadores de un poseedor tan cercano como en este caso lo era, por ejemplo, Miguel Román en esta jugada en particular. Y fijaos cómo tiene la pelota, Vinicius y Mbappé prácticamente no se acercan, que es verdad que tienen que estar un poco más liberados porque son muy buenos y porque al espacio van muy bien. Sí, pero una cosa es eso y una cosa es que sea su trabajo presionar la primera línea de centrales y una vez pase la jugada de ellos, el trabajo sea de otros, y otra cosa es que en estático, una jugada en la que tienen al poseedor de balón tan cerca, no se acerquen ni siquiera a encimarle. Aquí vemos cómo Ilaix Moriba también va a recibir con relativa facilidad porque Güler estuvo bastante blandito a nivel defensivo con su marca, y Borja Iglesias, que fue un peligro constante porque Militao o Rudiger no sabían si salirle a él o que fuese Tchouaméni el que corrigiese ya cuando estuviese a una altura cercana. Fijaos cómo va a recibir Borja Iglesias, va a cambiar la orientación recibiendo de Ilaix, y Vinicius y Mbappé prácticamente lo único que han hecho en la jugada es seguir la pelota con la mirada. Esto en un equipo que pretende ser dominante y que pretende que el rival la tenga lo menos posible porque quiere recuperar alto, es muy difícil porque presionas con dos jugadores menos, y esto ya lo hemos dicho habitualmente. Jude Bellingham, que corrió bastante en el partido, sí, pero muchas veces corrió mal, y en jugadas clave en las que tenía que correr también corrió mal. Pues esto es lo que no puede llegar a pasar en un equipo que tiene esa intención. Vamos a ver, por ejemplo, un intento de presión alta totalmente ineficiente del Real Madrid, que defendía en el bloque alto con dos arriba, con Vinicius y con Kylian Mbappé, y el Celta sale con tres, con lo cual ahí ya te genera un 3 para 2 en salida, sabes que vas a tener un hombre menos para presionar y tiene que ser Jude Bellingham el que ataque a tercer central, y en consecuencia, como un acordeón, en términos ideales, tiene que ser Fran García el que vaya a carrilero y tiene que ser Tchouaméni el que cubra al interior, que deja de cubrir Jude Bellingham, si me estoy explicando. Lo vamos a ver perfectamente en esta captura. Fijaos cómo el Celta sale con 3, el Madrid presiona con 2, este es de Jude Bellingham, que está ya por aquí, esta es su marca y esta sería la de Fran García. Bueno, pues fijaos cómo soluciona el Celta en 3 pases la marca. Fijaos cómo a Jude Bellingham Javi Rodríguez lo sortea con un pase, llega el balón hacia la marca en la que debería haber estado Fran García si la presión hubiese sido cohesionada. Eso provoca que haya muchísimo espacio entre líneas. Fijaos cómo una presión desajustada genera evidentemente los espacios que luego puede aprovechar el Celta de Vigo, como Federico Valverde no va a llegar si recibe Ilaix Moriba y tampoco va a llegar Arda Güler si recibe Óscar Mingueza. Todo esto responde a una presión desajustada que fijaos cómo se soluciona con un balón central hacia ese espacio que veíamos en la captura anterior, que está provocado porque el Real Madrid no viaja conjunto en la presión, unos van y otros no, y cada uno presiona un poco al que ve que tiene más cerca, y eso evidentemente seguramente sea fallo de planificación, pero también un fallo de los propios jugadores de no saber exactamente a quién tienen que cubrir y a quién tienen que saltar en ese momento. Y eso contra una defensa de 3 centrales es un peligro, porque tienes un hombre menos en salida y porque tienes que ajustar muy bien cuándo saltas y cuándo no. Fijaos como aquí Arda Güler, que quiere perseguir a Mingueza, ya no llega, y esa presión desajustada, fijaos todo el espacio que hay aquí, donde tampoco va a llegar Federico Valverde, que hizo un partido muy flojo. Y aquí fijaos, ya Fran García, que incluso había llegado tarde a la presión alta, tampoco está fino en el repliegue defensivo. Y aquí lo veis como podía recibir
si Mingueza mete el pase en profundidad, tanto Pablo Durán como Ilaix Moriba, aunque tenía más dificultad porque estaba más encima Raúl Asencio. Aquí vamos a ver perfectamente esos intentos de presión alta, y digo intentos porque fueron eso, intentos de presión, ¿no?, del Real Madrid, como Marcos Alonso, Starfelt y Javi Rodríguez. Ese 3-2 fue permanente. Esta marca sería de Jude Bellingham, pero fijaos como aquí ya no está Fran García, con lo cual esa presión no está ajustada. Tchouaméni está bastante atrás, Arda Güler lejos de Ilaix Moriba, y tampoco tenemos a esta marca que debería ser la de Aurelian Tchouaméni. El equipo no viajó de manera conjunta en la presión. Y fijaos como aquí ya el Celta, mediante cambios de orientación de lado a lado, lo sabía perfectamente hacer, y en todo momento fue superando esa presión poquito a poco del Real Madrid, que era bastante tímida, sobre todo por este salto, que creo que es el que estuvo peor ajustado, el de Jude Bellingham hacia el tercer central, porque siempre acababa recibiendo solo el carril por la banda izquierda, que era en este caso Carreira. Fijaos esta situación que tiene Jude Bellingham aquí, de tener que ir a presionar él solo, y tiene 3 jugadores el Celta. Aquí el tercer hombre del Celta era relativamente fácil de encontrar. Fijaos cómo está Miguel Román, Carreira sin ningún tipo de marca, y Javi Rodríguez, que es al que tiene que cubrir, si nos atenemos al 1 para 1, Jude Bellingham. Una presión alta que fue totalmente desajustada y que el Celta en todo momento supo cómo romper. Fijaos cómo recibe aquí Carreira. Fran García llega tardísimo y no hay nadie cubriendo, en este caso, a Durán. Fijaos cómo se queja Arda Güler de que nadie va por él, es decir, Valverde aquí muy lejos de la jugada, totalmente desajustada la presión, totalmente desajustados los saltos en el momento, y eso provocaba que el Celta saliese con muchísima facilidad. Fijaos, Tchouaméni muy lejos de Miguel Román, que en ese caso era la marca que él tenía que hacer. La presión fue seguramente de los peores partidos en ese parámetro en particular del Real Madrid, y los partidos en los cuales más carencia le hemos visto en ese sentido. Fijaos aquí, por ejemplo, una de las veces que bajó Borja Iglesias a recibir, una de las claves también del choque, porque generaba esa duda entre Militao, que aquí le vemos con la duda de si saltarle a él a presionar o dejar que sea Tchouaméni el que tenga que hacerlo cuando llega a una altura parecida a la suya. Eso generaba siempre una superioridad, un hombre más también en el centro del campo, y eso tampoco supo leerlo en este caso Xabi Alonso. Hemos visto los problemas en la fase defensiva y quiero que también lo corroboremos un poco mediante el informe Wisecout del partido, porque vais a ver que claramente la presión alta en este partido, una cosa que pretende implementar Xabi Alonso, pues no fue en el Real Madrid como le gustaría o le hubiera gustado al técnico Tolosarra. Vamos a verlo ya por aquí. Fijaos en la intensidad del pressing, como el PPDA, como siempre, cuantos menos pases permites por acción defensiva, es normalmente que mejor has hecho la presión. Y fijaos cómo el Real Madrid permite 16,1 pases, haciéndolo de manera bastante uniforme durante el partido. El Celta prácticamente solo presionó alto en un momento del partido puntual, aunque sí que es cierto que presionaba muy bien los reinicios, no permanentemente, pero sí en saques de puerta, en saques de banda o en jugadas de salida de balón inicial en fase de inicio del rival. El Real Madrid permitió 16 pases por acción defensiva. Esto está muy lejos, para que os hagáis una idea, de, por ejemplo, el 8.0 que permite el Rayo o el 8.35 que permite el Barça. Es prácticamente el doble de los culés de media en este partido por parte de los de Xabi Alonso. Y fijaos que la longitud entre líneas, el Real Madrid estuvo muy largo permanentemente, con mucha distancia entre líneas, y el Celta todo lo contrario, estuvo mucho más juntito y dejó mucho menos espacio entre líneas de lo que dejaba el Real Madrid. Hemos dicho antes que el Real Madrid le hizo el espejo al Celta en la fase defensiva para que precisamente no le atacase por las bandas, y aquí claramente podemos ver que el Celta atacó el 100% de las veces por el costado, por ninguno de los costados, por el centro, el 100% de las veces por el centro, y de esa manera pudo marcar 2 goles. Es verdad que el segundo con el asterisco de las expulsiones, pero lo cierto es que por el centro el Celta le pudo hacer un roto al Real Madrid, y eso evidentemente es preocupante en la parcela de la fase defensiva. Hemos visto los problemas en la fase defensiva del Real Madrid, pero tenemos que meternos también, porque son problemas muy importantes, en la fase ofensiva, y porque este equipo atacó totalmente sin ideas y totalmente vendido a una versión tan estática del conjunto de Xabi Alonso en la fase ofensiva. Vamos a ver aquí claramente la distancia entre líneas que dejaba el Celta, que era prácticamente ninguna. Aquí lo vemos con ese título que me ha adornado en la diapositiva. Fijaos en el 5-4-1 del Celta, aunque en este caso prácticamente están todos los jugadores por detrás de la pelota, a excepción prácticamente de Borja Iglesias. Cómo han bajado Brian Zaragoza, Borja Iglesias y Pablo Durán a defender al borde del área. Quiero que comparéis eso con la captura que hemos visto antes del Real Madrid en la fase defensiva, y dónde están Kylian Mbappé y Vinicius Jr.
Las capturas son muy claras, fijaos Vinicius y Kylian Mbappé mirando prácticamente al poseedor, sin hacer ademán ni siquiera de ir a presionar, y quiero que os fijéis ahora en la captura de Borja Iglesias, Durán y Brian Zaragoza bajando en un repliegue, que acababan de atacar el conjunto vigués, en un repliegue muy cerquita de poseedor. Fijaos que incluso Pablo Durán está encimando a Jude Bellingham, que es el que tiene la pelota, y fijaos la distancia en el punto de penalti, la densidad de jugadores que hay en ese punto de penalti, comparada con la captura que hemos visto antes del punto de penalti del Real Madrid. Fijaos aquí, en el remate de Svedberg. Aquí no hay nadie, y fijaos en la densidad de jugadores que hay precisamente en esa captura que hemos mostrado del Celta de Vigo. Todos los jugadores por detrás de la pelota. Aquí ya Borja Iglesias encimando a Pasador, que esto es clave. Delanteros del Celta, tanto Durán como Borja Iglesias, encimando al pasador de la pelota, en este caso a Jude Bellingham. 3 jugadores encimando a uno. Totalmente en contraste a lo que veíamos del Real Madrid. Y fijaos cómo hay 5 jugadores del Celta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos los jugadores por detrás de la pelota en ese ejercicio de solidaridad defensiva donde todos defienden. Pero aquí la clave del Madrid es ¿por qué no pudo romper esto? Pues obviamente porque no hubo rupturas en profundidad. Nadie se iba a la espalda, nadie generaba un desmarque de ruptura y nadie rompía por las bandas, ni Asensio ni Federico Valverde por el costado derecho y tampoco Vinicius y Kylian Mbappé por el costado izquierdo ni en zona central. Todo el mundo la pedía al pie y así es muy difícil atacarle a un equipo que forma con 5 y con 4 por delante, dejando muy poquito espacio entre esas respectivas líneas. Fijaos otra vez la imagen como claramente todo el mundo la está pidiendo al pie, todo el mundo andando, minuto 35 de partido con 0-0 y nadie tiraba un desmarque. Esto evidentemente hace que el Celta esté muy cómodo defensivamente y si tampoco le presionas en la fase defensiva, en la presión alta, pues hace que el equipo vigués estuviese prácticamente campando a sus anchas en muchos momentos del partido. Que es verdad que el Madrid tiene ocasiones con las que puede adelantarse en el marcador. Es cierto que el portero está muy bien, Radu, el guardameta del Celta, pero también es cierto que se le cabe pedir muchísimo más al Real Madrid en fase ofensiva, sobre todo para que no sea tan estático, ¿no? Al margen de las ocasiones. Fijaos en la circulación de pases del equipo de Xabi Alonso, como Vinicius y Mbappé, las líneas son muy finitas las que les llegan a ellos, pero sobre todo es que están ocupando prácticamente el mismo espacio. O sea, por la banda izquierda absolutamente todo y por la banda derecha no hay nadie que gane profundidad, porque Raúl Asensio no es ese tipo de jugador y porque Federico Valverde estuvo lejos del nivel de profundidad y de dinamismo de otros días. Jude Bellingham y Arda Güler, es verdad que aquí aparecen un poquito más lejanos, pero en muchas opciones puntuales ocupaban los mismos espacios y da la sensación de que se estaban estorbando en el campo. Es la sensación que daban y un poco la sensación que quedaba dentro del partido. Ya digo que el Madrid atacó mal y defendió mal por las razones que hemos visto, que no son pocas realmente, ¿no? Pero hay que hacer bastantes reflexiones y antes de eso, quiero que veamos seguramente el informe Wisecout del único jugador que se pueda salvar del Real Madrid, que en este caso Aurelian Tchouaméni, sobre todo después de la expulsión, donde crece todo el equipo y eso creo que también es en cierta medida sintomático de lo que le pasa al Real Madrid, porque empiezan a correr y a poner intensidad de verdad cuando las cosas están realmente mal, pero realmente Tchouaméni creo que estuvo bastante uniforme en el partido en sus prestaciones. Fijaos que son 89 de 103 acciones en el campo, 86%, en duelos gana el 80% en defensa, el 13 de 15 es prácticamente un 90% en global de duelos, en pases está en percentiles bastante altos, 81%, 91% y acciones prácticamente todas ganadas, sobre todo en la primera parte, algo menos en la segunda, en la cual obviamente arriesga más, ¿no? Pero en general, y ya por ir cerrando un poco el vídeo, creo que este partido deja varios culpables y creo que la situación del Real Madrid tiene varios culpables, pero sinceramente, mientras vamos a ver aquí la imagen de Xabi Alonso, no creo que la culpa sea solo de Xabi Alonso. Es cierto que, bueno, pues apuesta por Fran García, le sale mal. Apuesta por meter a Asensio en el lateral derecho, cosa que no es habitual para él, aunque es cierto que algún partido sí que había jugado y no lo había hecho del todo mal, pero apuesta por en el costado derecho. Ahí creo que tiene que jugar Federico Valverde y sobre todo a partir de ahora. Pero esas decisiones son achacables a Alonso, entiendo que eso es así. Por ejemplo, también el hecho de que no juegue ni un solo minuto Endrick es una cosa que yo particularmente no entiendo. Que Rodrigo tenga muchos más minutos que Endrick tampoco lo entiendo. Que Gonzalo tenga más minutos que Endrick lo puedo entender, pero empieza también a caerse por su propio peso. Es decir, que Endrick no tenga minutos es bastante debatible, pero sobre todo, no me puedo creer que veamos esta imagen del Real Madrid después de tantos meses y sobre todo la sensación
de que el equipo va para atrás en lugar de para adelante. Hemos visto capturas en las cuales vemos claramente que el equipo falla en la presión alta porque no está coordinado. Eso puede ser, por una parte, fallo del técnico a la hora de no coordinar los saltos en esa superioridad inicial del Celta, pero sobre todo, Xabi Alonso no puede bajar a correr por ellos, no puede bajar a ganar los duelos y no puede bajar a ser Vinicius o a ser Kylian Mbappé y a estar más intensos en esa primera fase de la presión. Tienen que ser los jugadores los que estén un poco más comprometidos con esa idea de fútbol que es nueva, entre comillas, para ellos desde el mes de junio, pero parece que, de alguna manera, por características propias de los jugadores y por la tendencia que están cogiendo, pues no terminan de adaptar y lo cierto es que las sensaciones son cada vez peores, sobre todo en contextos de este equipo, de equipos de bloque bajo, equipos de bloque alto, en presión. Ya hemos visto que, por ejemplo, al Athletic le ganaron bien, le ganaron en un buen nivel de fútbol, pero el problema es que el Real Madrid se va a encontrar la mayor parte de sus contextos de este tipo. Y ya vemos que el Celta es un equipo que en 3, 4, 5 toques de manera vertical ya estaba en área del Real Madrid, con lo cual tiene muchísimo que corregir Xabi Alonso, pero repito que para mí no es todo culpa del técnico Tolosarra, teniendo una parte de la culpa, obviamente, por decisiones, pero creo que la actitud de los jugadores, en este caso, me parece bastante mejorable, sobre todo en labores de presión. Y luego con la pelota, que nadie rompa el espacio, tampoco creo que sea algo que Xabi Alonso no les haya dicho. Contra un equipo que sabes que te va a cerrar muchos espacios. Que nadie rompa a la espalda, que nadie desdobla al compañero, creo que es algo que claramente recae sobre los jugadores y no tanto sobre el técnico. Pero bueno, en fin, estas son un poco las impresiones de lo que fue este partido, el análisis un poco en profundidad de los problemas del Real Madrid y veremos si de aquí al miércoles cómo puede afrontar el partido el técnico Tolosarra, porque viene un rival muy, muy difícil, el City. Tenéis un vídeo analizando lo que fue su victoria el fin de semana contra el Sunderland, pero también es un equipo que está más cómodo últimamente a contragolpe, el conjunto Citizen. Así que vamos a ver, porque es un partido tácticamente interesantísimo ese Real Madrid-Manchester City. Seguimos con mucho más y con Julio recuperándose poco a poco. Un abrazo. Chao, 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 chao.